Dios les bendiga, hermanos. Una tarde más llegamos a sus hogares y contentos, alegres por siempre el mensaje, la palabra que Dios nos da. Contentos de volvernos a haber estado reunidos esta tarde en el templo adorando al Señor y meditando siempre en la linda palabra de Dios. Esta tarde, lindo mensaje siempre, el Señor preocupado, pudiéramos decir así, interesado en que la iglesia del Señor siempre esté conectada a Él, siempre sabiendo de que Él está presto siempre a ayudarnos y que Él está pendiente de nosotros. La iglesia a Pérgamo esta tarde hemos aprendido en realidad de que el Señor, aún en esta carta creo que hemos dejado algo más, quizás nos ha quedado algo más concreto de la realidad de cómo el Señor está pendiente de la enseñanza de la iglesia que se da en la iglesia, que la iglesia recibe o que la iglesia tiene. El Señor está pendiente de lo que se mueve dentro de la congregación, dentro de ese núcleo de creyentes de cada congregación y cada creyente en particular. El Señor está ahí, Él conoce cuál es la enseñanza o concepto que quizás también algunos pueden tener y están dentro de las iglesias con muchas veces ideas diferentes o contrarias al mero mensaje del Señor, pero el Señor está siempre supervisando su iglesia y nos hace ver la necesidad que hay siempre de asegurarnos de traer al pueblo o de que el pueblo esté alimentándose con la palabra del Señor, esa palabra viva, ese buen pasto que muchas veces decimos, expresamos hacia la iglesia. Gloria al Señor, y que en la iglesia todos los que enseñan, los que dentro de la iglesia predican, tienen que asegurarse de estar dando un mensaje sano a la iglesia. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos nosotros querer de alguna forma traer algo en nuestros propios conceptos. Tenemos que asegurarnos que es la palabra del Señor. Y esta tarde ha sido de gran bendición y sé que para todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que van a compartir con nosotros este mensaje, va a ser de gran provecho, va a ser de gran bendición. Les deseamos lo mejor. Todos los creyentes, a todos aquellos que escuchan este mensaje, nuevamente animarles a consagrarnos para el Señor, nuevamente a tener un espíritu, un anhelo ferviente por las cosas rectas, las cosas sanas, las cosas que a Dios le agradan, que agrademos el corazón del Señor, que nos acordemos, que estemos pendientes siempre de nuestra vida, de nuestro propio corazón, de que no nos vayamos nunca a dejar engañar por cualquier cosa, por cualquier enseñanza de este mundo. Tenemos que estar conscientes de que Dios, a cada uno de nosotros, Dios se va a asegurar que su palabra corrija nuestros pasos, y nosotros tenemos que estar con una disposición de que la palabra de Dios nos corrija, que la palabra de Dios en realidad vaya transformando más, que se cumpla lo que el apóstol Pablo dijo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para perfeccionarla. Eso hace Dios con nosotros, con los creyentes. Sepamos escuchar la voz de Dios. Estas cartas mismas dicen que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el que está preparando la iglesia, es el que está siempre con nosotros animándonos, y el Señor se va a asegurar que nuestra vida espiritual esté consagrada, nuestra vida esté en esa disposición, en esa posición recta de que si el Señor viene, nosotros estemos preparados. Adelante, creyentes, adelante, mis hermanos, fieles al Señor en medio de todo. No neguemos a nuestro Cristo, no neguemos nuestra fe en el Señor. Permanezcamos. Sí llegarán momentos no agradables a nuestra vida, pero en medio de ellos permanezcamos de pie, firmes en el Señor. Dios les bendiga y adelante. Poderoso es Dios. Es bello estar en la casa de Dios, hermanos. Es lo mejor estar en la casa de Dios. Bienvenido sea cada uno esta tarde. Una alegría nuevamente vernos en la casa del Señor.
Esta tarde lo invito nuevamente a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a la tercera iglesia, el mensaje a la tercera iglesia ya, el mensaje a Pérgamo. Alabado sea el Señor, poderoso es Dios. Espero que haya venido con anhelo de escuchar la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios. Gloria al Señor, un buen grupo que no está. Gloria al Señor, han estado de vacaciones, otros regresaron recién. Gloria al Señor, poderoso es Dios. Espero que los que ya regresan de vacación vengan, pero con anhelo de Dios. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Leemos hasta el 17 y leemos la carta a la iglesia de Pérgamo. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Revelaciones tan lindas que le dio el Señor a Juan. Bendito sea Dios. Poderoso es el Señor. Dice el apóstol que por causa del testimonio de la palabra del Señor, por esa razón él fue llevado a esa isla, dejado desterrado, aislado. Según cuentan historiadores, diferentes personas, se dice que antes que fuese enviado o fuese desterrado a esta isla de Patmos, Juan, el emperador de ese tiempo, odiaban tanto a Juan porque por el evangelio, por la palabra que predicaba, por el testimonio que daba acerca de Jesucristo. Y lo de él era tan veraz. Una de las razones era que él había convivido con el Señor, había visto al Señor. Y cuando estos hombres hablaban, hermano, hacían estremecer a quien fuese, porque nadie les podía a ellos refutar aquella idea de que no era verdad. Y Juan en sus cartas dice: lo que yo digo es verdad. Gloria al Señor. Y se dice que antes de ser desterrado, el emperador de su tiempo, dice que toda la gente lo odiaba, el pueblo lo odiaba. Gloria al Señor. Se dice que lo quisieron matar, lo condenaron a muerte según la historia. Gloria al Señor. Y lo condenaron a muerte, y cuando condenaba a una persona a muerte, si lograba sobrevivir, no lo podían condenar de nuevo, porque había sobrevivido la condena que le habían dado. Y siempre la idea de ellos, los romanos, darle muerte a un cristiano, a un hombre de Dios, para ellos lo hacían en una manera de diversión. Y a Juan, según se cree, la gente se reunió cuando lo condenaron a muerte y mandaron a llenar una paila de aceite y le pusieron fuego a que hirviese y meter a Juan. Cuando eso estaba en lo mejor, se cree que los espectadores tuvieron que distanciarse del lugar, porque era un lugar grande donde echaron aceite, y hasta que hirviese y que se miraran las burbujas del aceite que reventaban según estaba, le pusieron fuego a aquella paila donde lo iban a meter a él. Gloria al Señor. Y le metieron fuego. Metieron a Juan. Y se cree que la gente misma miraba que aquello estaba hirviendo y Juan estaba adentro. Y deseaban ver hasta que se consumiese aquel hombre en aquella paila, en aquel aceite, que desapareciese. Gloria al Señor. Lo interesante fue que el Señor había dicho antes que él iba a quedar, que Juan
Juan iba a quedar hasta la vejez. ¿Está conmigo? Y ellos trataron de ver cómo hacían de deshacerse de Juan. Gloria al Señor. Y según la gente, los espectadores veían cómo aquello ardía. Y Juan está dentro. Y a Juan no le sucedía nada. El aceite no quemaba a Juan. El aceite no pudo, gloria al Señor, hervir como ellos querían. Oiga esto. Juan se cree que estaba lleno de aceite, gloria al Señor. Y el aceite no quemaba a Juan. Él estaba adentro de aquella paila hirviendo y Juan no lo podía quemar el aceite. Para Juan el aceite nunca se calentó. Alabado sea el Señor, porque esa es la mano del Señor. Hoy compartimos algo nuevamente, lo que Dios tenía en mente, gloria al Señor. Miren, mis hermanos, cuando la Biblia dice que Dios guarda a los suyos, Dios guarda a los suyos. Alabado sea el Señor. Y los hombres del ayer deseaban hacerlos desaparecer, matarlos, y la forma de ellos de matar a estos hombres era para que la demás gente lo pensara dos veces si se entregaba a Cristo. El evangelio realmente no es fácil, pero es la única respuesta. Ser cristiano evangélico no es fácil, pero no hay otro camino. No hay otro camino de salvación ni de vida eterna. Alabado sea el Señor. Por eso Cristo dijo en las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo: bienaventurado si por mi causa os vituperan, dijo el Señor. Bienaventurados, bendito sea el Señor. Jesús dijo: el que quiera amar la vida en este mundo la perderá, pero el que pierda la vida por causa de mí, para vida eterna la tendrá, dijo el Señor. Es que vale la pena, mis hermanos, vale la pena servirle al Señor. El capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12, leemos en esta preciosa tarde: la tercera iglesia, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. A mí me llamó la atención esto. Se encuentra a quien se le envía la carta, pero se encuentra el que envía la carta y el que manda a decir todas estas cosas. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Los romanos acostumbraban, todos los soldados acostumbraban a tener una espada de doble filo, porque cuando ellos incrustaban eso les encantaba que la gente reventase y la sangre pudiese salir con más facilidad. Y Jesús les dice: el que tiene la espada aguda que penetra hasta lo profundo. En otras palabras, ¿saben qué? Ustedes, según ustedes le están quitando la vida a la gente, según ustedes están usando su autoridad que tienen, gloria al Señor. Mas Cristo dice: yo les voy a mostrar cuál es la verdadera autoridad. Alabado sea el Señor. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Oiga, yo conozco tus obras, le dice a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, y donde moras, donde está el trono de Satanás, es decir, ahí moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oramos al Señor y dígale a Dios: háblame, Dios, esta tarde. Dígale al Señor al llegar tu palabra a mi vida, a mi corazón, Señor, a mi espíritu. Dile a Dios: háblame. Reconoce que necesita su palabra. Dile al Señor: háblame, porque tu palabra es vida, Señora. Porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra nos santifica. Háblanos, oh Rey soberano. En el nombre poderoso de Jesús, oh Padre, te lo pedimos. Mi Dios de gloria, edifícanos como solamente tú sabes hacerlo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Tome su asiento en esta preciosa hora. El mensaje a Pérgamo, a una iglesia, a un pastor, a todos los miembros de aquella congregación. Le hablaba el Señor. Y en cada una de esas iglesias, de estas cartas, cada creyente tiene que identificarse y ponerse el termómetro y darse cuenta en qué condición está su vida. Pérgamo se llamó la iglesia corrupta que está casada con el mundo. Eso era Pérgamo. La iglesia corrupta casada con el mundo. ¿Cuál es la influencia que el mundo tiene en los cristianos? ¿Cuál es la influencia que el mundo tiene en la vida personal suya? ¿Cuál es la influencia que nuestra sociedad tiene sobre la vida de cada persona? La iglesia casada con el mundo se dice que es la imagen de una iglesia corrupta. Esto es llevado a nivel de iglesia, a nivel personal de cada creyente. Se dice que cuando una iglesia se vuelve mundana, es el ministro el responsable. El ministro debe de conducir a los cristianos, a los creyentes, a vivir una vida de santidad y negarse a los placeres de este mundo y vivir una vida pura, santa y que se concentre en las cosas eternas de Dios. Amén. Ahora, ¿acepta usted que yo lo corrija? Solo aquí escuché, de esta parte para allá no escuché nada. ¿Acepta usted que yo lo corrija? No son inventos del pastor cuando de momento quiere corregir tu vida. Es algo que él tiene que hacerlo y debe de hacerlo. Gloria al Señor. Es necesario darnos cuenta acerca de lo que sucedió con esta iglesia. Pérgamo, hablando como ciudad, era una ciudad bella, bellamente situada con un aire de realeza. Parece ser que se quedaba un poco atrás, quizás comparando tiempos con tiempos. Gloria al Señor, se quedaba un poco atrás Montgomery County. Tenía una fachada de realeza. Gloria al Señor. Un aire de realeza.
estaba asentada en la cima de una montaña. Sus ciudadanos podían ver el mar Mediterráneo a unos 25 kilómetros de distancia. Para el viajante que se aproximaba a la ciudad de Pérgamo, la ciudad lo impactaba, le llamaba la atención. No era cualquier ciudad, era bonita la ciudad. Y ahí estaba metida la iglesia del Señor. Qué interesante es esto. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Qué tremendo es Dios, mis hermanos. El mundo no puede decir que Dios no se le ha manifestado en una manera de decirle: hijo, te amo, acércate, quiero salvarte. Donde quiera hay una iglesia evangélica, alabado sea el Señor en nuestros tiempos. Por todas partes, gloria al Señor. Dios en su misericordia nos sigue llamando. Y esta ciudad impactaba, gloria al Señor. Y ahí en esa ciudad estaba ubicada esta iglesia que se llegó a llamar la iglesia de Pérgamo. Alabado sea Dios. Eso quiere decir esta palabra. Es un Pérgamo. Su significado, gloria al Señor, es matrimonio mixto. Eso significa matrimonio mixto. Gloria al Señor. El mundo había entrado en aquella iglesia, gloria al Señor. Y le voy a decir de qué manera entró. La iglesia era conocida como donde mora Satanás. Ahí estaba metida. En otras palabras, estaba en la mera cueva del mismo infierno. Estaba situada donde lo que había era una enorme idolatría. Era algo, no era fácil para los creyentes que vivían en esa ciudad. Esta iglesia conocida como donde mora Satanás, por lo cual iba a sufrir la persecución por el príncipe de este mundo. En la ciudad se edificaron templos y más templos y templos, pero todos eran templos para los ídolos de aquel tiempo. Había un templo Esclepio, un dios. Había un templo a Esclepio, lo cual era un dios de la sanidad con forma de serpiente. Era famoso por su universidad de sacerdotes médicos. Usted sabe que la medicina, su símbolo es una serpiente. Cuando se habla de farmacia, es una serpiente hasta el día de hoy. Oiga esto. Para ellos, gloria al Señor, este Dios era el Dios de la sanidad y su símbolo era una serpiente. Gloria al Señor. Para los cristianos, la serpiente representa a Satanás mismo. Era famoso por su universidad de sacerdotes médicos, pero estos eran sacerdotes que le servían al mismo diablo. Estos eran paganos. Gloria al Señor. La iglesia sabía qué significaba vivir en una sociedad pagana. Le pregunto algo a los que somos cristianos y a los que queremos hacer las cosas bien, a los que queremos dar testimonio. Dije a los que queremos dar buen testimonio. ¿Será fácil vivir en medio de la sociedad que vivimos ahora? ¿Será fácil dar una buena imagen nuestra allá afuera en medio de esta generación que vivimos? La iglesia sabía qué significaba vivir en tal sociedad pagana, como si el trono de Satanás estuviera allí mismo. El gobierno romano construyó templos, altares, imágenes en honor al César, y él se
convirtió en un dios el César mismo. Finalmente se proclamó una ley que requería que todo ciudadano del imperio fuera al templo una vez al año, se inclinara, oiga esto, y dijera: el César es el Señor. Para demostrar que un hombre había realizado este acto real a Roma, se requería un certificado por escrito que estuviera en las manos de toda persona que había ido a confesar que César era el Señor. Y esto se le obligaba a los cristianos. Pero los verdaderos cristianos por eso morían, porque ellos no estaban dispuestos a llamar al César Señor, sino solamente a Jesucristo, alabado sea el Señor. Y por eso morían ellos. Me llama la atención cuando vemos aquí este pasaje. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. ¿Quién era este testigo fiel a quien Cristo le llama, el único que Cristo le llama mi testigo fiel? Y el verdadero testigo fiel es nuestro Señor. Mas Jesús le llama a este hombre, a Antipas, mi testigo fiel. Se cree que un poquitito antes que esta carta fuese escrita a Pérgamo, le dieron muerte al pastor de la iglesia, y ese era su nombre. Mataron al pastor de la iglesia, mas sin embargo la carta sigue llegando, porque siempre Dios va a levantar otro. Pueden matar a cuantos quiera el mundo, pero Dios levantará otro. ¿Está conmigo? A Dios nadie le va a ganar. Alabado sea Dios. No solo un pastor han matado en la guerra, gloria al Señor, en todos los países. No solo un siervo de Dios han matado, pero Dios levanta otro. Dios no tiene problemas, alabado sea el Señor. El evangelio se sigue predicando. Poderoso es Dios, y por eso hasta el día de hoy se predica, porque Dios sigue levantando hombres que son dispuestos a darle la gloria al Señor y a servirle al Señor. Poderoso es Dios. Qué lindo es mirar en realidad la mano de Dios en medio de todo. La iglesia había sufrido, la iglesia había vivido en carne propia la muerte de aquel testigo fiel, alabado sea el Señor. Y el Señor les escribe. El Señor no ignoraba que había muerto un testigo fiel, alabado sea el Señor. Y el Señor se goza, mis hermanos, cuando un cristiano muere, alabado sea el Señor. A Dios le agrada cuando un hijo suyo pasa de este mundo, bendito sea el Señor. Nos acercamos más pronto a su linda presencia. Esta iglesia vivía en realidad en medio de un mundo pagano, malvado de sus tiempos. Se dice que la iglesia sabía qué significaba o qué quería decir Cristo cuando proclamó ser el que tiene una espada de dos filos, y se confiaron mucho. Porque hasta el día de hoy hay cristianos, hay gente que dice: oh, el Señor está conmigo, y se tranquiliza, y puede que tenga cositas raras en su vida, pero como Dios está conmigo, como que no las quiero enderezar. Y muchos cristianos se despreocuparon, porque el Señor les mandó a decir que Él estaba ahí. El Señor, gloria al Señor, les manda a decir. Él proclama ser el que tiene una espada de dos filos.
Y ellos se confiaron, muchos de ellos, en el hecho de que el Señor sabía. Así dice la gente: el Señor sabe cómo estoy. El Señor sabe mi corazón allá en el fondo. Y como que nos despreocupamos por enderezar nuestros pasos o nuestros pensamientos o nuestras acciones. Y a esto hay que ponerle atención. Ellos escucharon que el Señor sabía lo que estaba sucediendo y que aún sabía dónde moraba la iglesia. Sabían que iban a vivir donde está el trono de Satanás y que iban a sufrir martirios por rehusar negar a Cristo. La espada de dos filos, aguda, se refería a la misma palabra de Dios. Y lo único necesario en una iglesia mundana o en un creyente, gloria al Señor, que vive casado con el mundo, lo único que lo podrá enderezar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo: no juzgaré yo, sino que mi palabra que les he dicho los va a juzgar en aquel día. Él habló, Él dijo. Así es que si usted se duerme en los laureles, aunque escucha la palabra de Dios, es la palabra, alabado sea Dios, del Señor, la cual tenemos que poner atención. Es esta palabra de Dios la que transforma. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Corta el corazón más mundano y endurecido. ¿Se atreve a decirle a que está a su lado? Así es de poderosa la palabra de Dios, que corte el corazón más mundano y rebelde y perverso. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios consagra la vida de toda persona. Espada de dos filos. Corta el corazón más duro y más mundano y endurecido. Condena y convencerá a los mundanos de su pecado y hará un corte. Separa, oiga esto, al pecador de su pecado. ¿Por qué es que muchos de nosotros nos separamos del pecado? Porque la palabra de Dios nos hizo entender de que no podemos vivir en pecado. Que pues perseveraremos en el pecado, dijo Pablo, para que la gracia abunde. De ninguna manera. La palabra de Dios habla de que hay que santificar nuestras vidas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Es necesario conocer todo esto. Poderoso es Dios. Me llama la atención lo que dice Matthew Henry en cuanto a esto, gloria al Señor, de lo que el poder que tiene esta palabra. Lo que hace, el efecto que hace y qué tan profundo y de qué manera penetra en la vida de un ser humano. Dije esta palabra, hace un corte, gloria al Señor, separa al pecador de su pecado. Se dice que hay un borde para hacer una herida por primera vez. Si alguno de ustedes en algún momento lo operaron, a usted le hicieron una marca, hacen una marquita por donde el bisturí va a cortar. Por primera vez. Oiga esto. Y es interesante ponerle atención. Hay un borde para hacer una herida y un borde para abrir una herida infectada para que se cure. Una herida infectada, el corte va siendo diferente. Gloria al Señor. Porque por dentro ya está deteriorado aquello. Y esa herida que se hace, gloria al Señor, va
porque tiene que curarse, tiene que sanarse lo infectado que está. Así Dios nos recoge a todos nosotros. Así Dios es de poderoso. El hombre está infectado allá afuera de tanto pecado, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Dios tiene poder por medio de su palabra para sanar, gloria al Señor, para transformar, para hacer del hombre malo un hombre bueno. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es toda poderosa. No es cualquier cosa, mis hermanos, iglesia, amistades que están con nosotros. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Gloria al Señor. Quiero leerle una cita bíblica en esta preciosa hora de Hebreos. Allá en su capítulo 4, poderoso es Dios. Y el verso 12 y 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 12 y 13 dice: pues la palabra de Dios es viva. ¿Y qué dice? Y poderosa. Alguien diga conmigo: la palabra de Dios es viva y poderosa. Eso es la palabra de Dios. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Él dijo: el que tiene la espada aguda de dos filos es el que habla. ¿Está conmigo? Alabado sea el Señor. El que tiene la autoridad para transformar al hombre es el que habla, estaba diciendo. Poderoso es el Señor. Y si ellos creían que con una espada que usaban los soldados romanos, gloria al Señor, podían hacer estragos, mataban, asesinaban, gloria al Señor, en una manera tan brusca, aquí está diciendo, gloria al Señor, que esta palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, que hace más estrago que una espada, gloria al Señor, de dos filos. Está aquí esta tarde. Porque, mire hermanos, la espada lo que podía hacer era matar, acabar con el ser humano. La palabra de Dios entra, gloria al Señor, y corta todo aquello indebido, pero transforma, no destruye. La palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos restaura. Alabado sea Dios. Oh, es que esa palabra de Dios es maravillosa. Hay personas que dicen: yo no creo que yo puedo cambiar. Te digo algo esta tarde: sí se puede cambiar. Yo no creo que pueda dejar un vicio. Sí se puede. Alabado sea Dios. Yo no creo que pueda dejar de ser orgulloso o odioso. Sí puedes cambiar. Dios te transforma en un hombre de bien, en un hombre humilde. Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Es su palabra, es su palabra, es su palabra, es su palabra, es su palabra. Y su palabra tiene poder. Alabado sea Dios. Yo soy un borracho empedernido, pastor. Yo no puedo dejar el vicio. Sí se puede dejar el vicio. Dios te liberta de ese vicio. Alabado sea Dios. Oh, mis hermanos, es que es lindo cuando nos acercamos a Dios. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Pregúntale a que está a su lado: ¿dónde tienes el espíritu y dónde tienes el alma? Alguno va a decir la verdad que no sé dónde está. Pero una cosa le puedo decir por medio de la palabra de Dios, que ahí llega de profundo la palabra de Dios. Así es de poderosa la palabra de Dios. Gloria al Señor. A los escondrijos que nadie conoce, ahí llega la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Wow, qué lindo es Dios. Mucha gente padeciendo de ansiedad, muchas personas con enfermedades que solo Dios las puede curar, las puede sanar. Mucha gente padeciendo de miedo
padeciendo de inseguridad, eso Dios lo quita, mis hermanos, porque Dios pone el Espíritu Santo dentro de una persona y le trae paz. Bendito sea el Señor. La ansiedad te la quita el Señor. La inseguridad te la quita el Señor. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. ¡Wow! Donde nadie puede meterse, ahí se mete. Usted sabe el hueso, lo tiernito que tiene el hueso de una vaca. En eso tiernito allá, en eso profundo ahí. Ahí se mete la palabra de Dios en la vida de una persona. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Toda la basura que está en la mente del hombre, Él la conoce y la deja desnuda. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que tenemos nosotros que llevar cautivo todo pensamiento a la presencia de Cristo, a la obediencia del Señor. Qué poderosa es esta linda palabra. Poderoso es Dios. Penetra, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él quien rendimos cuentas. ¿Será que le puede decir al que está a su lado: no se te olvide que un día le tendrás que rendir cuentas al Señor? Y todo lo que tramas en tu corazón y en tu mente lo conoce el Señor. La Biblia dice que de toda palabra, aún corrompida, que sale de la boca de los hombres, la juzgará Dios. Ay, ahora va a decir alguien: sí, este evangelio no es fácil entonces. Pastor, es que yo tengo una boca sucia. No te preocupes, el Señor te la va a limpiar. Es que yo tengo un corazón odioso. Te lo va a cambiar y te lo va a volver tierno. El corazón de piedra, dice la Biblia, que Dios lo cambia, lo transforma, lo quebranta, porque su palabra es como martillo que golpea la peña. Alabado sea Dios. Si no te cala hoy, te calará mañana. Una peña comienzas a pegarle con un martillo, con una almágana, con un mazo, como le quieras llamar, y poco a poco le vas reventando pedazos. No la quiebras de un solo, pero llega el momento que comienzas a sacarle estillas, pedazos. Gloria al Señor. Así es Dios. Él no se da por vencido con nadie. Nosotros, usted se da por vencido y usted dice: no puedo cambiar. Dios dice: sí puedo cambiarte, sí puedo transformarte, sí puedo hacer de ti una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Posiblemente alguno dice: yo ya estoy curtido de tanta palabra. Pues quiero decirte esta tarde: vuelve otra vez el Señor y vuelve a tomar el martillo. Te guste o no, Él sigue buscando manera de cambiar tus pensamientos y tu corazón torcido. Él todo el tiempo lo va a hacer. La gente dice: yo creo que quizás, yo no sé si voy a seguir viniendo a esta iglesia. Es que ahí es muy fuerte la palabra. En otro lado te va a calar. Es necesario reconocer el cambio que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Los creyentes de Pérgamo eran perseguidos y algunos hasta martirizados por su fe. Algunos de los funcionarios estaban haciendo mal uso del poder de la espada. Oiga esto, ejecutando a muchas personas, y ejecutaban, gloria al Señor, aquella ley que ellos tenían. Asesinaban a personas inocentes, a creyentes que se rehusaban negar a Cristo.
Y es aquí donde vemos nosotros que Jesucristo proclama el poder de su espada. El poder de su palabra es mucho mayor. Él tiene el poder, gloria al Señor, de dar la vida y de quitarla. Él puede dar la vida y quitarla. Gloria al Señor a cualquier persona. Los que hacen el mal son, gloria al Señor, advertidos. Bendito sea Dios. El Señor les está diciendo: yo soy la máxima autoridad. Yo soy el que sí puede quitar la vida y dar la vida. Y es aquí donde vemos cómo el Señor le habla a la iglesia. Tengo estas cosas, sé dónde vives, sé dónde estás, dónde moras, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí, se arraigan todavía ahí. Hay personas en la congregación que no se desprenden de ciertas enseñanzas erróneas, está diciendo el Señor. Y especifica esta clase de ideas que había en el corazón de muchas personas. Maneras de pensar y de actuar. Alabado sea el Señor. Eran perseguidos en aquel tiempo. Tenemos una gran promesa, por supuesto, del Señor en cuanto a su linda palabra. Bendito sea el Señor. Y es aquí donde vemos nosotros promesas de parte de Dios, y que es la palabra de Cristo, que es poderosa, nos puede cuidar sin importar lo que podamos nosotros afrontar en la vida. La iglesia había estado establecida en un pozo negro de una ciudad de personas que estaban consumidas con los placeres. Existen los placeres del mundo, de los cuales el creyente tiene que tener mucho cuidado. Las posesiones y las comodidades del mundo, gloria al Señor. En otras palabras, el afán por las riquezas, gloria al Señor, es peligrosísima. Peligrosa. El afán por las riquezas de este mundo, como lo hace el resto de personas o la sociedad misma, gloria al Señor. Cristo se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. Pero los cristianos se rehusaron negar a Cristo. César quería que los cristianos dijesen que César era el Señor. Mas sin embargo, los cristianos no estaban dispuestos a negar al Señor. Lo lleva a una porción bíblica. Gloria al Señor. De primera de Juan. Vaya conmigo en esta hora a la primera carta de Juan. Poderoso es Dios. Primera carta de Juan. Y veamos el capítulo 2. Verso 22 y 23. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar al Padre o negar al Hijo. El hombre se mete en un lío pero enorme. Gloria al Señor. Capítulo 4. Siempre de la primera carta de Juan. Y veamos el verso 15. Dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
la iglesia era, en cuanto a doctrina, la iglesia era pura. Está aquí. En cuanto a enseñanza, la iglesia era pura. No negaba a su Señor. Tenía claro acerca de quién era Cristo. Gloria al Señor. No negaban la fe. Creían la palabra de Dios. La predicaban y la enseñaban todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Y quiero llevarlo a otra cita bíblica. A segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, a su capítulo 4. Veamos lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios en esta hora. Verso 1 y verso 2. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está aquí. Lo necesario que es la palabra de Dios es la que cambia al hombre, la que transforma al ser humano. La iglesia era perseguida, gloria al Señor, y lo soportaba. Aún siendo perseguida y maltratada, soportaba. Vivía en medio de una sociedad pagana, malvada. Soportaba todo lo que le hiciesen. Se dice que un creyente fue martirizado. Y se habla aquí donde dice Cristo, Antipas, su testigo fiel. No se sabe mucho de este querido creyente. La tradición dice que fue colocado en un toro de bronce, oiga esto, y que fue lentamente tostado hasta morir. Otros dicen que lo metieron en un toro de bronce, lo metieron. Y otros dicen que lo montaron hasta tostarse. ¿Usted sabe cuál era el sufrimiento de los creyentes del ayer? Y no negaban al Señor, morían por amor al Señor. Morían y seguían diciendo: Cristo es el Señor. Se estaban quemando: Cristo es el Señor. Alabado sea Dios. Tenemos que reconocer algo. Los hombres del ayer dieron la vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, si es necesario, dice la Biblia, morir por causa del Evangelio. Tenemos que estar dispuestos, si fuese necesario, dar la vida. Hoy en día la gente abandona al Señor, abandona la iglesia, abandona el camino del Señor por cosas tan sencillas, a la par de lo que sufrieron esos hombres. Poderoso es Dios. Antipas, gloria al Señor. El sufrimiento de los hombres del ayer, la iglesia del ayer, la iglesia en la condición donde estaba. Y Jesús le llama mi testigo fiel. Mártir y testigo significa lo mismo. Mi testigo fiel. Y aun cuando lo mataron en medio de vosotros, eso no fue que escucharon que lo habían matado. Ahí adentro, en la ciudad de Pérgamo, ahí lo mataron. Ahí estaba la iglesia siendo perseguida. Y la iglesia no dejaba de anunciar a Cristo. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es esto. Mientras estaba en la reunión de pastores el día de ayer, reunión del concilio de los pastores de la área, un pastor ha venido de El Salvador y está en la área, y nos contaba que en un momento la zona donde él vive dice que está poblada de pandilleros. Poblada, pero poblada de pandilleros. Y dice que ya lleva años él pastoreando en esa zona. Y él siempre los invita y ellos se han vuelto amigos de él. Pero en una oportunidad dice que llegó uno
y le dijo: tú nos vas a pagar tanto de renta. Y él dijo: pero yo no tengo dinero. Le dijo al pandillero: yo no tengo que darles a ustedes, yo no tengo dinero. Y le dijo: mira, la renta va a ser de $500 mensuales. Dile a tus peligreses que esa va a ser la renta. Y le dijo: pero mi gente, los miembros son gente pobre. Le dijeron: eso va a ser. Y les dijo él: yo no tengo dinero. Te damos 15 días. Pasaron los 15 días y llegaron y le dijeron: ¿dónde está el dinero? Y él dijo: yo no tengo dinero. El pandillero se sacó el revólver y se lo puso, dice, en la cabeza. Y le dijo: te voy a matar. Y le dijo: ¿sabes qué? Yo estoy preparado, yo no pierdo nada. No tengo dinero que darte, pero yo ya estoy preparado. Y si el Señor te permite, jálale a esa pistola, le dijo. Si te permite el Señor, jálale. Y el pandillero comenzó a hacerle y no le disparaba. Dio la vuelta y se fue. Volvió a la semana y le dijo: te le vamos a bajar la renta, $300 te van a quedar. Y le dijo: yo no tengo ese dinero para darles a ustedes. La próxima vez regresaron, le dieron un plazo y volvieron a regresar. Y entre ellos el mismo pandillero. Y le dijo: ahora venimos por el dinero o hoy sí te matamos. Y les dijo: estoy preparado, yo no tengo un 5 para darles a ustedes. La iglesia es pobre, no tenemos ese dinero para darles. Y le dijeron: hoy sí te mueres. Si hoy es el día, si Dios dice que hoy es el día, pues hoy me voy a morir, les dijo. Así es que estoy listo. Jálale otra vez, le dijo. Si el Señor te permite, ahora me vas a matar. Y los pandilleros, más de uno, jalaron a la pistola, no les disparó. Y dieron la vuelta y se fueron. Nunca más lo han vuelto a molestar. Ahora son sus amigos. Hay uno de ellos, dice, que se puso grave y ahora anda vendiendo pan por las calles y se le queda viendo cuando lo ve. Porque los pandilleros, cuando alguien ya está enfermo y que no le va a servir, lo dejan tranquilo. Y eso le pasó a ese muchacho. Dios, mis hermanos, ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que hacía la iglesia del ayer? Y es lo que los creyentes de hoy necesitan. Es saberse abandonar en las manos de Dios. Es saber confiar en Dios. Es saber servirle. Alabado sea Dios. Oiga, ser abnegados para el Señor. Ser dispuestos para el Señor. Ser dados para Cristo. La gente de hoy, los creyentes de hoy andan pensando si sirven a Dios o no. Ya aceptaron a Cristo y algunos pensando: no sé si me bautizo o no. No sé si cambio o no. Todavía, gloria al Señor, porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar realmente convertido al Señor. Así es que levánteme la mano el que está convencido. No, me entendió mal. Dije: una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Mucha gente está convencida que este es el camino, pero convertido muchos no están todavía. Por eso son pleitistas, porque les falta conversión. Por eso son odiosos, porque les falta conversión. Por eso es que todo el tiempo, gloria al Señor, están hablando del vecino, porque les falta conversión. Todo el tiempo, gloria al Señor, murmurando, falta conversión. Qué necesario es convertirse a Cristo de veras. Estar dispuesto, gloria al Señor. Cuando yo veo esto y analizo mi vida en el sentido que yo he sufrido, hasta dónde he estado a punto de que me quiten la vida por causa del evangelio, todos nos quedamos cortos. Todos. Mis hijas estaban pequeñas cuando tuve la experiencia de que me pusieran la pistola aquí y la dispararon, creyendo que yo iba a dejar de hablarles del Señor cuando estuve en el norte de Carolina. Mis hijas, mi esposa la dejé en el carro y yo me fui donde estaba un grupo de gente tomando.
Y les comencé a hablar del Señor. Y salió uno de una traila, porque allá la mayoría vive en esos lugares. Y salió de la traila, se desabotonó la camisa, se acercó a mí y me hizo así. Y me dijo: tú no traes una de estas, me dijo. Y le vi el revólver aquí metido. Y le dije: no, lo que yo traigo es al Señor y esta palabra. Me dijo: ¿qué andas haciendo aquí? Le dije, hablándole del Señor. ¿Pierdes el tiempo? No pierdo el tiempo, le dije. Yo vine a hablarles del Señor y a decirles que es el único camino. No hay necesidad de llegar a nuestros países, de volver allá donde están los pandilleros para que alguien te quiera quitar la vida. La vida te la puede quitar cualquiera en cualquier lugar. Alabado sea Dios, solamente si el Señor permite. Alabado sea el Señor. Y seguí hablándole a los demás. Y seguí hablándole a los demás. Me dijo uno: ¿sabes qué? Yo no quiero ir a parar a un infierno, me dijo uno de los que estaban borrachos. Y le dije: el Señor tampoco quiere que vayas a parar a un infierno, pero ese es el lugar para los desobedientes. El que estaba a un lado, yo ya no le puse atención. El que estaba con el revólver se lo sacó. Yo sí sentí como que algo así me hizo como un vientecito, y era que me estaba poniendo la pistola. La disparó y yo le seguí hablando a la persona. Cuando yo escuché el disparo, yo dije: si hoy es el día, hoy va a ser el día. Y seguí hablándole a la persona. Salió otro de la traila y le gritó y le dijo: estás loco, a ese hombre no le vas a meter miedo, le dijo. Es que hay que abandonarse en las manos de Dios. Les hablé otro rato, di la vuelta y me fui. Me metí al carro y mi esposa me dijo: yo escuché un ruido, me dijo. Sí, escuchaste un ruido. Fue el disparo de un revólver. Ahí se asustó y le dije: no, ya estamos bien, aquí vamos ya para la casa. Es algo, mis hermanos, el evangelio es la respuesta para toda persona. Que van a haber momentos de tribulación, lo van a ver. Y la Biblia dice que no solamente hemos sido llamados a creer en el Señor, sino a experimentar los mismos padecimientos que el Señor le sucedieron. Lo llevaron a la cruz, está preparado para llevar tu propia cruz. Tienes que estar preparado a llevar tu propia cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje los placeres del mundo y las comodidades y sígame, dijo el Señor. El que no deje a padre, a madre, a hermanos, a esposa, a abuelos, lo que sea, por causa de mí, no puede ser mi discípulo, dijo. Es que ¿qué van a decir mis amigos? La gente dice: yo quisiera servirle al Señor, pero es que no sé. Yo sí sé qué te pasa. La carne le encanta el mundo en el que vives y el deleite en el que te estás hundiendo. Mas el Señor esta tarde te dice: yo soy el que tiene la espada de doble filo. Yo soy el que tiene la verdad. La única verdad la tiene el Señor. Su palabra es la única verdad. Y esta palabra cambia y transforma. Bendito sea el Señor. Qué bello es en realidad servirle al Señor. No hay nada más bello que esto. Fue el primer asiático, porque se cree esto, eran iglesias en el Asia Menor, y fue el primer asiático que se convirtió en un mártir. Para los que le hacen burla a los asiáticos, para los que tenemos prejuicios medios raros con otras razas, realmente el Señor es tan precioso, es todopoderoso. Jesús le llamó a este hombre mi testigo fiel. Qué precioso es esto. ¿Usted sabe qué es que el Señor te diga mi testigo fiel? ¿Usted sabe qué es que Dios nos diga que somos sus hijos? ¿Usted sabe qué es ser hijo de Dios?
el peso que tiene, que el Señor te proclame libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Señor, y la verdad os hará libres. ¡Qué bello es esto! ¿Quién nos condenará? Dice Pablo. Cristo es el que murió por nosotros. ¡Qué bello es esto! Si Cristo está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay cosa más linda, no hay camino más bello que este, gloria al Señor. El camino que Cristo nos ha trazado, gloria al Señor. Mateo 24, vaya conmigo en esta tarde. Mateo 24, capítulo 24 de Mateo. Y veamos el verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Alguien dirá: pastor, con ese mensaje usted va a asustar a la gente. Con ese mensaje, pastor, usted me está metiendo temor. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Eso dice Apocalipsis, que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Eso da a entender que por cobardes muchos no van a entrar al reino de los cielos. Usted ha leído cuando el apóstol Pablo, gloria al Señor, va a un viaje misionero con Bernabé. Y se llevaron a Juan Marcos, pero se les corrió. Y la segunda vez en el otro viaje, Bernabé se lo quiere llevar y dice Pablo: yo no lo estoy llevando a ese cobarde. Y la Biblia dice que discutieron. Es que el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando se entregó al Señor de verdad. Mira, hermano, habían gente, profetas en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo. Gente se levantaba en profecía: así harán con el dueño de este cinto, dijo cierto hombre profeta en un momento. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo decía: eso me dice el Espíritu Santo por todas partes, que me vienen momentos difíciles, pero acaso no estoy dispuesto para eso. Dijo: si para esto le sirvo al Señor. Ese hombre no le tenía miedo a la muerte, le hicieran lo que le hicieran. Esta tarde le pregunto y le digo lo que dice Apocalipsis: los cobardes no heredan el reino de los cielos. Es que yo no quiero sufrir, pastor. Pues eso es un cobarde. Te quedas en la lista de los cobardes. No quiero sufrir. Todo cristiano tiene que estar en esa disposición. Ese cuento de esos mensajes que deja de sufrir, y que si estás pasando pruebas, la gente, los predicadores de hoy dicen es que estás en maldición. No. Las cosas que Dios permite, no las permite solo por permitirlas, mis hermanos. Yo he entendido una cosa: que el cristianismo, el camino del Señor, el evangelio, es una escuela, alabado sea Dios. Es una escuela donde constante estás aprendiendo, donde tienes al maestro de maestros contigo, que te enseña el camino, alabado sea Dios, que no vayas a tropezar. Crea en Él. Creamos en el Señor. Que los creyentes del ayer, cuando vemos nosotros lo que pasaron ellos, nos animen a nosotros, que reconozcamos que el Señor siempre estuvo con ellos. Pagaron un precio por nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no paga un precio por nosotros? ¿Qué hubiera sucedido si los apóstoles se hubieran rendido y hubieran negado la fe? ¿Qué hubiera sucedido? Nosotros hoy admiramos las cartas del apóstol Pablo. Admiramos los hombres del ayer. Gloria al Señor. Pues que estemos nosotros también dispuestos a dar la vida si es necesario.
Pero ¿qué son las tramas que el enemigo va a usar para desmoralizarte y quitarte el deseo de servirle al Señor? La Biblia sigue diciéndonos, gloria al Señor, Juan capítulo 15. Vaya conmigo en esta tarde. Juan capítulo 15. Escudriñe la palabra de Dios. Al menos hágalo por respeto. 15:20. Dice lo siguiente hasta el 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Está aquí esta tarde. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso lo hacen. ¿Sabe por qué el mundo hasta el día de hoy se ríe de los cristianos? Se burla de los cristianos porque ellos no conocen al que nos ha salvado a nosotros. Si usted y yo entendemos esto, gloria al Señor, no vamos a tener problema en perseverar en el Señor. El Señor sigue diciendo, gloria al Señor, en su palabra, allá en el capítulo 2 y el verso 14, gloria al Señor, de Apocalipsis. Pero tengo, le dice a Pérgamo, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Toda fiesta pagana que hace la religión en celebración a la Virgen del Carmen es un ídolo pagano, y un creyente no puede estar alimentándose de esa clase de comida, pues es dedicada a un ídolo. Voy a ir con ellos para ganármelos. No, ya te ganaron. Ya vas con ellos. Por ética voy a ir, porque me ha dicho que si yo voy allá, ella viene acá. Ya te llevaron allá. Mire lo que había, gloria al Señor. Vemos aquí la queja del Señor. Y le dice a la iglesia en Pérgamo: tengo contra ti unas pocas cosas. La iglesia era culpable de tener dentro la doctrina de Balaam. Esto significa que la corrupción y la mundanalidad están dentro de la iglesia. Es una mezcla de religión con mundanalidad. Balac, el rey moabita, le temía a Israel, al pueblo de Israel. Y para proteger su reino, buscó los servicios del profeta Balaam. Cuando el rey le hizo la propuesta, este la rechazó, pero aceptó la segunda propuesta. 3 veces maldijo Balaam a Israel, pero no tuvo resultados. Luego concibió un plan nuevo. Él iba a corromper al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Sugirió que niñas moabitas, paganas, sedujesen a los hombres israelitas para que se casaran con ellas y los condujera a adorar a sus propios ídolos y a la idolatría. Qué tremenda trampa les puso. ¿Se da cuenta? Esto no es nuevo. Que el diablo use gente de allá afuera para venir a enamorar a una muchacha que es cristiana. O hombres de allá, o mujeres de allá afuera enamorar a un joven de la iglesia. La idea del diablo es corromper, es meter en pecado, es que, oiga esto, que la iglesia del Señor caiga en pecado. Practicar la idolatría, gloria al Señor. La adoración a ídolos.
A la iglesia, gloria al Señor, que estaba en aquel lugar, se le amenazaba si no era parte de ello, y ellos no lo aceptaban nunca. La doctrina de Balaam aprobaba comer cosas sacrificadas, como quien dice: si oras y te lo comes en el nombre del Señor, tú estás bien, ya oraste como quiera. Porque buscamos una cita del apóstol Pablo que por ahí nos acomoda, pero hay que ponerle mucha atención lo que él está hablando, lo que él está diciendo en esa oportunidad. Y esta doctrina de Balaam aprobaba comer cosas sacrificadas a los ídolos, la fornicación o la inmoralidad sexual. Déjeme decirle algo: la fornicación también se puede vivir en lo espiritual. Se puede corromper una persona en lo espiritual. Y también, gloria al Señor, en un pecado, gloria al Señor, físicamente. Y esta doctrina de Balaam aprobaba todo esto. La inmoralidad sexual, lo que se cree que se dio en la iglesia de Pérgamo, ya que el Señor le dice: gloria al Señor, tengo unas cosas contra ti. Que le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, la fornicación, gloria al Señor, es necesaria que desaparezca. Cualquier práctica, gloria al Señor, idolátrica, cualquier fiesta pagana, debe desaparecer. El pecado dentro de la iglesia tiene que desaparecer. Si una persona llegó, lo salvó el Señor y estaba viviendo en pecado, tiene que salir de ahí. No puede seguir ahí. Tiene que salir de ese pecado, porque el Señor no le agrada. Ahora, ¿por qué razón? La Biblia dice que vengamos tal como estamos. Sí, pero ya cuando el Señor nos salva, la Biblia dice que hay que abandonar el pecado. Pablo dice: no podemos perseverar en el pecado. No se puede perseverar en él. Tenemos que salir del pecado. Ahora, ¿por qué salimos? Porque conocemos ahora la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos cambia y nos transforma. Muchos de los que están aquí, gloria al Señor, que se casaron cuando el Señor los salvó, llegando a la iglesia y se dieron cuenta que había que poner la vida en orden, y por eso por eso ahora le servimos al Señor. O sea que el Señor nos da oportunidad a todos, pero es necesario salir de ahí. La fornicación a Dios no le agrada. Lo que se cree es que se dio en la iglesia de Pérgamo es que habían bautizado a personas que nunca se habían arrepentido. ¿Y cómo sabe usted realmente quién se ha arrepentido y quién no? Realmente. ¿Sabe por qué es que cambiamos? ¿Por qué somos transformados? ¿Por qué dejamos la mentira? ¿Por qué nos volvemos sinceros? Porque la palabra de Dios es la que, oiga, esto nos hace entender. Y el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, oiga, esto dice la Biblia, que el Espíritu Santo convence al pecador, convence al hombre de su error. Por eso cambiamos y dejamos de ser, ya no somos, gloria al Señor, mentirosos. Ya no andamos encubriendo cosas. La palabra de Dios nos va cambiando. Alguno quizás esta tarde dirá: esto fue para mí, y gloria a Dios, dale gracias al Señor que esta palabra llegó a tu vida esta tarde.
Porque es esta palabra, no son palabras de hombre, es la palabra de Dios que nos va a cambiar. El día de mañana vas a decir: Dios me cambió, no el pastor. La palabra de Dios me transformó, no el pastor. La palabra de Dios me libertó, no el pastor. Dios es todopoderoso, su palabra nos cambia. Pero tienes que escucharla. ¿De parte de quién? De los labios del pastor. Habían permitido que algunos mundanos enseñaran aún en la iglesia. Y la enseñanza de Balaam se fue. No era nada un pez. Esto fue sucediendo en la iglesia. Permitieron que una feligresía mezclada de creyentes y no creyentes. Algunos vivían vidas separadas. Oiga esto, de santidad con Cristo. Y esto es necesario que todo creyente, todo servidor dentro de la obra del Señor tiene que saber. Somos llamados a vivir una vida en santidad para el Señor. Si somos hijos de Dios, vamos a orar. Está aquí. Si somos hijos de Dios, vamos a ser gente que ora, que lee la palabra de Dios. Otros vivían vidas mundanas, buscando los placeres y las posesiones de este mundo. Y esto trajo resultados trágicos. Estaban los que fornicaban dentro de la iglesia, cometiendo todo tipo de pecados sexuales, y los que participaban en las fiestas de borracheras del mundo. Espero que nadie aquí esté visitando fiestas de borracheras. Yo no tomo, pastor, pero fíjese que voy. Eso es un ambiente de paganos, no de cristianos. Incluso los que participaban en las fiestas de la adoración a ídolos. Es que hoy es el día del santo de porras, pastor, y le voy a echar porras. Pastor, es que hoy es el día de la guadalupana. Hoy es el día del santo de los ganaderos. Pastor, es que hoy es el día de Martín, ¿de qué? ¿Cuál es el santo que supuestamente le ayuda a las mujeres para encontrar esposo? Alguna se queda así, dice: yo no sé qué es eso. En el mundo pagano, la religión pagana, gloria al Señor, adora cualquier muñeco. Y la Biblia dice que esos muñecos tienen ojos pero no ven. Les tienen manos y no palpan. Oídos tienen y no oyen. Orejas tienen, tampoco les ayudan a oír. Garganta tienen y no pueden tragar. Boca tienen y no comen. Wow. Eso dice Jeremías. Y los que los fabrican son igual a ellos, dice. La mayoría de gente que fabrica imágenes son borrachos, ¿sabía eso? Y en su borrachera, ahí están labrando el madero. La idolatría, el paganismo, en realidad no puede mezclarse con la iglesia del Señor. O somos creyentes o no lo somos. Es aquí donde vemos nosotros la necesidad de ese cambio que tiene que haber. Primera de Corintios, lo llevo en esta tarde, capítulo 11, Primera de Corintios 5:11.
Primera de Corintios 5:11. Veamos lo que dice la Biblia en esta tarde. Qué necesario es poner la atención a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: más bien os escribo, ¿qué dice? Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso está muy fuerte, pastor. Eso dice la Biblia. Con gente que se llama hermanito, te dice: si es borracho, ese no es tu hermano. Uy, diga ay. Si es mentiroso, si es ladrón y te dice hermano, no te asocies con ellos. Acércate a la gente que le gusta, aman al Señor, aman la presencia de Dios, quieres servirle a Dios, quieres estar lleno de Dios, quieres tener una vida, ¿qué puedo decir? Con visión. Quieres tener una vida llena de Dios, una vida ferviente. Busca a los que se santifican para el Señor, a los que oran, con esos asóciate. Con los que te dicen ayunemos, leamos la palabra de Dios, congreguémonos, con esos asóciate. Pero que uno se haga pasar por hermano y todavía le gusta el licor y se deleita en ello. Dice Pablo: no se asocien con ellos, tengan cuidado. Porque si ellos se toman una copita, ustedes se van a tomar dos. Hay algunos que pasan cerca de donde alguien está tomando. Ay, como que le vuelve el alma. Todavía están allá atraídos por el mundo. Un cigarrillo huelen y el olorcito. Le dijo a alguien, un llamado cristiano. Otro no era cristiano. Y fueron al parque. Y el no cristiano andaba sus 2 cervezas en su hielera. Y sabía que el otro era cristiano. Y cuando estaba el calor al mediodía: perdóneme, hermano, le dijo, pero yo necesito tomarme una, le dijo. Mire, le dijo, yo me sentiría mal si no me da una a mí, le dijo. Todavía hay creyentes así. Todavía hay personas, gloria al Señor, pero tenemos que abandonar ese mundo, porque el Señor va a venir a llevar a su iglesia y hay que estar preparados. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El que es santo, santifíquese más. Eso dice la Biblia. Pero dice también que el que es mundano siga en su mundanalidad. Y el que es santo, santifíquese más. Esa vida quieres perversa, dale rienda suelta. Dijo un hombre, un predicador, no se me olvide esa vez que escuché a ese hombre yo. No pidas una cerveza, dijo. Diles que te pongan la manguera de una sola vez. No te fumes un cigarrillo, ponte uno en cada dedo, le dijo. Jálale hasta que te termine los pulmones de una sola vez. De todo eso el Señor quiere librarnos, porque el pecado destruye. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Creámosle al Señor, santifiquémonos para el Señor.
Iglesia del Señor, le digo a todos los que estamos aquí, no pretenda esconder algo, gloria al Señor, que un vicio, no pretenda tener ideas torcidas dentro de su corazón y está aquí en la iglesia. Al Señor no le agradó cuando visitó la iglesia de Pérgamo. Muchos cristianos, buena enseñanza, pero se coló algo allá adentro. Y le dijo el Señor: tienes aquí adentro arraigados la enseñanza de Balaam. Se te metió aquí adentro y están arraigadas la enseñanza de los nicolaitas. La enseñanza de los nicolaitas es como los mismos estos. Se me va por alto, se me pasa, lo tengo ahí. Pero esta enseñanza de los nicolaitas es que no importa lo que hagas con el cuerpo, lo importante es el corazón y el espíritu allá adentro. Mas sin embargo, la Biblia dice que hay que todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tiene que encontrarse irreprensible. Irreprensible para el Señor. Es necesario, gloria al Señor. Esos son los gnósticos. Los gnósticos y esa enseñanza, gloria al Señor, de los nicolaitas, la misma situación, es una mezcolanza de mundo, gloria al Señor. Ellos piensan que no importa lo que se haga con el cuerpo. Mas sin embargo, la Biblia nos manda que nuestra vida tiene que santificarse. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Dijo el apóstol Pablo. Es necesario ponerle atención a todo esto. Es necesario, gloria al Señor, conocer al Señor. Tenemos que saber qué clase de enseñanza tenemos. Tenemos que saber cuál es la palabra de Dios. Siempre. Ahora, 2 Corintios, capítulo 6. Vaya conmigo a la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 6. Verso 14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Está aquí alguien? Una mujer que está sola, una jovencita que está sola. Tú no puedes ir a unirte con un incrédulo allá afuera. No es la misma fe. Un hombre no puede irse de aquí de la iglesia, no puede ir allá afuera a buscar una mujer. No es la misma fe. No os unáis a yugo desigual. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que... Y allá la iglesia de Pérgamo se le llamaba la iglesia casada con el mundo. No es que lo voy a ganar para Cristo, mentira. Pregúntele a algunas que se casaron con un inconverso y hasta el día de hoy no lo convierten. Hombres casados con mujeres inconversas y conocían ellos al Señor y ahora no lo pueden convertir. Porque la gente dice, no, es que me lo voy a ganar. Y te dicen, ¿y qué si me lo gano para el Señor? Pastor, usted no sabe si se va a convertir o no. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Si te metes en ese lío ya es problema tuyo. El que va a llorar es usted. Y después me va a estar llamando, pastor, venga a ayudarme. No aguanto esta mujer o este hombre. Aguántelo porque a eso se metió usted. Eso le voy a decir en ese momento. Pastor, usted tiene que ser misericordioso. Sí, por eso te hablo a tiempo. 6:14. Sí, 6:14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué dice? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene ningún compañerismo la luz y las tinieblas. Tinieblas es tinieblas y luz es luz.
Y la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. Está aquí. Amén. La iglesia se había dejado, gloria al Señor, que ganar ventaja por el enemigo. Claro, estaba en medio de una sociedad pagana y malvada que odiaba a la iglesia. El Señor reprocha que tiene la enseñanza, esa de Balaam, también la enseñanza de los nicolaitas. Lo que yo aborrezco, dice el Señor. Aquí le dice a esta iglesia, el Señor le dice a Pérgamo: yo aborrezco esa enseñanza o esa práctica de los nicolaitas. La aborrezco. En Efesios le dice: tú aborreces los nicolaitas, yo también los aborrezco. A esto le dice: los tienes ahí metidos, no quieren cambiar. Hay gente en la iglesia que no quiere cambiar y está ahí arraigada. Y la Biblia dice que tiene que cambiar esa persona. No podemos seguir en la misma vida de mundanalidad, de pecado. Tenemos que salir de ahí, de ese pecado. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Sal de ellos, sal de en medio de ellos. ¿De dónde? De los mundanos. Sal del paganismo, sal del pecado, sal de lo malo de en medio de la sociedad, dice el Señor. Tienes que salir de ahí. Yo aborrezco esa práctica, esa forma de vida. Aborrezco esos ejemplos. Una enseñanza falsa, parecida a los gnósticos, que no tenían en cuenta los pecados de la carne. No, si el Señor lo que quiere es el corazón. Así dice mucha gente. Entonces dale el corazón a Dios y el cuerpo al diablo. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No se puede, dice Pablo. No se puede. Es más, se lo voy a leer, porque me va a decir: ahí me fui con dudas, pastor. Mire todo lo que dice. Esta porción bíblica se le comparte a los que se preparan para el bautismo. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él aún? ¿Tiene chiste eso, seguir en pecado? No. Dice el apóstol Pablo, gloria al Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? A mí esto me encanta, hermano, porque esto es simbólico. Los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? Porque somos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe qué esto simboliza? Como Cristo murió y resucitó, cuando una persona va a las aguas y es sumergido en el agua, eso es símbolo de muerte al pecado. Y resucita como Cristo para vida, para andar en la luz, no para seguir pecando. Si usted fue bautizado, cambie, 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 cambie. Es necesario. Es necesario. Queremos seguir luciendo como el mundo pagano, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, eso significa el bautismo en agua. Sepultura al viejo hombre. Dígale a que está a su lado: ya te enterraron. O pregúntele: ¿quién salió después que salió del agua?
un demonio seco o mojado. Pastor, eso está fuerte. Es que si no, oiga esto, oiga, los hijos de Dios, dice la Biblia, que no pueden seguir pecando. Eso dice la Biblia. Porque tenemos la simiente de Cristo en nosotros y esa simiente no nos deja pecar. Tenemos la unción del Santo, tenemos la unción del Espíritu, tenemos el poder de Dios en nosotros que nos redarguye. No más pecado ni prácticas paganas. Pastor, por eso me gusta la religión, porque no hablan de estas cosas. Porque a ellos no les importa dónde vayas a parar. Que es necesario ponerle atención a la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dígale al que está a su lado: si no has resucitado, debes de resucitar para andar en vida. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cambios, alabados sea el Señor. Aquella enseñanza de los nicolaitas estaba arraigada dentro de la iglesia, y le dice el Señor: no se quiere desprender eso de ahí, y tiene que desprenderse. En Pérgamo, oiga esto, reinaba la superstición y la idolatría. Por eso se llama la sede de Satanás. Estas enseñanzas, lo cual el Señor no aprobaba. Gloria al Señor. Y les dice, mire, fíjese que yo busqué esto. Cuando el Señor le dice: mira esto que está allá adentro, le dice, que se ha quedado arraigada esta enseñanza. Tienes esta doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué quiere decir retener? Es no quererla soltar. Es no querer salir de ahí, de ese estilo de vida, de esa enseñanza. Tienes a los que retienen esta clase de actitud, esta clase de vida, esta clase de enseñanza, esta clase de práctica. Gloria al Señor. A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Hay otros que también están arraigados con algo y no lo quieren soltar. Wow. El Señor conoce todas esas actitudes y esos pensamientos. El Señor conoce, gloria al Señor, esos caprichos en los que nos metemos, de donde no queremos salir, de ese estilo de vida que hemos tomado y no queremos salir de ahí. El Señor lo conoce. Le dice el 16: por tanto, arrepiéntete. Llegó la reprensión, pero ahora viene y le dice las instrucciones que tienes que hacer. Tú que te has quedado en ese estilo de vida y con esa enseñanza, está diciendo el Señor:
Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, o sea, si no te arrepientes, oiga lo que iba a hacer el Señor. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendré yo personal a tener un trato con ellos. Si no se arrepienten, si esa doctrina, si esa enseñanza, si esas prácticas no salen de en medio de la iglesia, le dice el Señor a la iglesia, le dice el Señor al ministro, si eso no sale de ahí, yo voy a venir a pelear con ellos directamente. Mire, mi hermano, el Señor no viene a castigar, gloria al Señor, a los que le sirven a Dios con todo su corazón y a los que se entregan a Dios de todo corazón. Él le dice, voy a entrar, voy a venir y pelearé con aquellos que no quieren cambiar directamente, y lo haré con la espada de mi boca. ¿Sabe qué quiere decir esto? Mire, mis hermanos, indagué bastante acerca de esto. Lo que esto quiere decir: vendré yo personalmente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con aquellos que no quieren cambiar. Él no viene a dañar, Él no viene a disciplinar a los que están caminando recto. Pero le dice al pastor, si esa actitud, si esa enseñanza, si ese estilo de vida de aquellos que se han quedado allá adentro así no cambian, yo vendré con la espada de mi boca. Sabe, hermano, que cuando yo escudriñé esto, a mí me encantó tanto. Yo no puedo ver otra cosa más que la misericordia de Dios. Y le dice, ¿sabe qué quiere decir? Lo voy a hacer cambiar con mi palabra. Les voy a mostrar mi misericordia en medio de esa situación, y mi palabra los va a amonestar día y noche. Constantemente estarán escuchando mi palabra, mi verdad, para que salgan de esa enseñanza y se conviertan de todo corazón. Posiblemente te vas a incomodar con este pastor. Y la gente dice, por mí lo dice, por mí lo dice. La palabra de Dios incomoda. Y más cuando no queremos cambiar. Incomoda. Y este pastor nos va a caer gordo, como dicen por ahí. Sí. Y le vamos a echar unas miradas que quisiéramos desgollarlo si pudiéramos. Y eso a mí no se me va a hacer extraño. Le vas a hacer rostros medios raros. Pero el Señor dice, ¿sabe qué voy a hacer? Porque eso tiene que salir, es lo que está diciendo el Señor. Esa gente tiene que cambiar porque no están listas. Para el rapto de la iglesia no están listas. Es más, la muerte les sorprende, no están listos. Y le dice, pero haré algo. Yo vendré con la espada de mi boca, doble filo. Mi propia palabra la haré resonar dentro de la congregación. Haré que se predique esta palabra. Esto no será sueño del pastor. Esto no es invento del pastor. Es el Señor que dice, cambia, 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 cambia. Su misericordia, su misericordia, su misericordia. Mis hermanos, con el pueblo de Israel, cuando algo andaba mal de una sola vez, Dios los mataba miles de un solo, literalmente. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, y eso de la gente dice, es que es el tiempo de la gracia y se vale todo. No me pasa nada. No me pasa nada. A escondidas me bebo una cerveza, a escondidas un cigarro, nada me pasa. Pronto te dirá una noticia, te va a dar una noticia el doctor. No me pasa nada. Y ahí estoy. Me dijo cierto creyente hace muchos años. Mira, me dijo, y lo encuentro. Yo le hablé del Señor.
un americano y me dice, me dijo, yo le sirvo a Dios, y tenía ahí el cumbito del cenicero y con un cigarro en la boca jalándole, y me dice, yo tengo discernimiento, me dijo. Tengo palabra de ciencia y sabiduría. Dios me da todo eso, me dijo. Y le digo a la gente lo que Dios dice. Le digo, el Espíritu Santo a ti nunca te ha hablado, a ti personalmente, que ese vicio te va a matar. Pero le hablamos a Dios de que Dios transforma. Y no se quiere cambiar. Gloria al Señor. Mis hermanos, yo cada momento me sorprende Dios en su manera de ser. Es que Dios, oiga esto, Dios va a preparar el rebaño. Dios va a preparar la iglesia. Dios se va a preocupar porque nuestras mañas se vayan, porque nuestras malas actitudes desaparezcan. Dios se va a asegurar de que usted y yo estemos listos para partir con Él. Él lo hace en su misericordia. Lo hace en su misericordia. En otros mensajes le voy a traer algo que ahí fue la cosa diferente. En esta iglesia le dice, yo voy a hacer resonar mi palabra hasta que cambien. Y hasta que esa enseñanza salga. Porque tiene que salir. Esas costumbres salgan. Gloria al Señor. Ese seguir participando del mundo tiene que acabarse. Gloria al Señor. Pérgamo, realmente el Señor le da tremendo consejo que se arrepienta. La iglesia debía de tratar con los que eran mundanos y conducirlos al arrepentimiento, y tener cuidado con los que aparentaban profesar a Cristo. Deberían dar evidencia de arrepentimiento. Se necesita dar evidencias de que en realidad hemos nacido de nuevo. Necesitaban dejar de permitir que los mundanos sedujesen, enseñaran y confundieran el camino de otros creyentes de la iglesia. Porque ¿qué pasa cuando un creyente no cambia? Gente nueva viene y dice, pues yo también puedo vivir como él. Yo también puedo practicar lo mismo que ella. Yo me puedo quedar igual que ustedes, así de mundanos, y adentro de la iglesia me acomodo. No, el Señor dice, no es así. Tienes que cambiar. Se necesita cambiar. De otra manera confundiremos a otros con nuestras maneras de conducirnos. Por eso hasta el hablar hay que cambiar. El Señor no iba a castigar a los creyentes fieles. Él va a castigar a los que se rehúsan a arrepentirse de su mundanalidad. Su ojo es contra los impuros. Su enojo es contra los impuros. Él dice, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es su propia palabra. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando Él habla de eso? Es que te va a llegar más pura cada momento. Es que te va a llegar más directa cada momento, hasta que cambies. Qué lindo es el Señor y qué bella es su palabra, que nos puede cambiar y transformar. Y el Señor le sigue diciendo a esta iglesia de que se arrepienta. Gloria al Señor. El verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene capacidad de oír, el que realmente le pone atención a Dios, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es palabra de hombre, es el Espíritu Santo que te amonesta, que te trae esa palabra para que cambies. Y este es el punto donde muchos se equivocan. Gloria al Señor, inventos del pastor. El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí se presenta una enorme promesa, y es para los vencedores, para los que abandonan la doctrina de Balaam, para los que abandonan y rechazan la doctrina de los nicolaitas, para los que abandonan el paganismo y vencen al enemigo y no se dejan vencer, gloria al Señor, ni niegan el evangelio, ni niegan la fe en el Señor. Esos son los vencedores, y a ellos se les dan grandes promesas. Los que vencen el pecado, la maldad, los que vencen el sufrimiento y no se acobardan. Se le dará a comer el maná escondido. Esto es Cristo mismo. Al verdadero se le da derecho de alimentarse de Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Seré yo mismo, les daré el privilegio, gloria al Señor, de ser alimentados por mí mismo, está diciendo el Señor. Jesús se refiere a lo espiritual. Pan para el alma. Este es el pan que el hombre realmente necesita. Esto quiere decir que tenemos que abandonar los apetitos mundanos, puesto que Cristo está escondido para los mundanos, pero para los hijos de Dios, gloria al Señor, ellos sí lo pueden encontrar. Jesús dice: el que venciere, también le daré una piedrecita blanca y un nombre escrito en ello. Esto será el boleto, se dice, para entrar al cielo. Esta será la única forma para entrar al cielo. Una piedrecita blanca y un nombre escrito en ella. Y le dice el Señor: en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Solo aquel que lo recibe. Y a cada uno que sea un vencedor, eso le dará el Señor en aquel día. Venid benditos de mi Padre, entrad a ese reino eterno. Venid benditos de mi Padre. Cuando se llegue ese día, que usted y yo podamos entrar, que tengamos el boleto en mano y podamos ir a la presencia del Señor. Que esta palabra esta tarde nos motive a ser mejores cada día, a cambiar áreas en nuestra vida, a rendir nuestra vida por completo al Señor. Que le demos gracias a Dios, porque en su misericordia Dios nos habla. En su misericordia hasta el día de hoy sigue hablándonos el Señor. Esta tarde sea una tarde y reflexionar. Sea una tarde que si el Señor, oiga esto, le puso atención a la iglesia de Pérgamo, a Éfeso, a Esmirna, gloria al Señor, en diferentes circunstancias que ellos estaban pasando, el Señor le está hablando a esta congregación. Alabado sea el Señor. El Señor está velando por nosotros. El Señor quiere hacer de nosotros grandes creyentes. El Señor quiere que seamos lumbreras. Alabado sea el Señor. Él quiere que seamos grandes personas en el Señor. Póngase sobre sus pies en esta linda tarde y damos gracias al Señor.